Ana Cristina Avilés, ex viceministra de Economía, analista económica, docente, compañera. Gracias, Ana Cristina, por acompañarnos. Que el Ecuador haya vuelto 7 años después a los mercados internacionales de capitales es una noticia que dio la vuelta al Ecuador en las últimas horas. ¿Qué significa esto? Hola Milton, muy buenos días con todos a quienes nos acompañan a esta hora. Lo que significa es que el Ecuador ha regresado a los mercados internacionales y esto se da en un momento en el que el país más lo necesitaba. Y es algo de lo que quisiera comenzar hablando, que no se ha hablado mucho, de por qué ahora esta operación, por qué la urgencia, por qué la necesidad. El por qué ahora es porque el país enfrentaba este año una situación muy riesgosa en términos de su sostenibilidad de deuda. Empezando este año, entrábamos ya a un registro de deuda de multilaterales, que es la tradicional que viene manteniendo el Ecuador. A partir del 2025, esa deuda o esos desembolsos comenzaban a reducirse en función del 2024, que fue cuando empezó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales. Y el 2026 se reducía todavía más. Eso sumado a que empezaban también ya el pago de los bonos con vencimientos 2030, 2035, y 2040. O sea, este año es un año de pagos. Este año era un año de pagos, pero además de los multilaterales era un año de recibir menores recursos también. Por tanto, enfrentábamos una situación básicamente de riesgo de default de deuda altísimo. Una situación que el Ecuador no se podía permitir entrar. Por eso era muy importante que podamos plantear una operación de esta naturaleza ahora. ¿Y por qué también ahora? El set o la situación en los mercados internacionales marcaban que existía muchísimo apetito para los papeles del Ecuador. Y esto principalmente es porque existe una confianza en la trayectoria fiscal del Ecuador. De todas formas, somos todavía un país riesgoso. Se demuestran las calificaciones ya que han salido a esta nueva operación de deuda, pero eso no quiere decir que no podamos ya entrar a este juego de emitir deuda en los mercados internacionales. ¿Por qué se logra esta operación? ¿Qué ven en el Ecuador para que los inversionistas digan, ok, voy a confiar en ti? Lo que el Ecuador ha venido armando desde el 2024 más o menos es una trayectoria fiscal creíble que le ha permitido ingresar ya a los mercados internacionales hoy por hoy. Esto lo que, digamos, ha implicado es que podamos tener primero la transparencia de qué es lo que el gobierno o el país, en realidad es un esfuerzo de país, va a hacer hasta el 2028-2030 en términos fiscales principalmente, pero en muchas otras políticas alrededor que fortalecen la base de la economía, que es la sostenibilidad fiscal. Sin eso no podemos pensar en caminar hacia políticas de crecimiento, por ejemplo. Con eso sentado y con una transparencia que básicamente lo enmarca el acuerdo con los multilaterales, está claro que el Ecuador puede embarcarse en una ruta de entrar a los mercados de financiamiento. Que, ojo, entrar a los mercados de financiamiento es una trayectoria sana para cualquier manejo macrofiscal de un país. Es en realidad lo mínimo que un país debería buscar para poder financiarse de manera adecuada. Es el financiamiento más deseable para un país. Ahora, sacamos 2 eurobonos por 4.000 millones de dólares, pero dice el gobierno que recibimos ofertas por 17.000 millones de unos 340 interesados. Esto es, digamos, ¿esto ha pasado antes? No ha pasado antes. Esto es, el gobierno nos menciona que es un récord histórico. Definitivamente vemos que el apetito del mercado, como decía al inicio, para los bonos ecuatorianos es altísimo. Y eso es una ratificación de la confianza de los mercados internacionales al manejo económico del Ecuador actualmente. Efectivamente, se tuvo propuestas por más de 18.000 millones de dólares y ya propuestas concretas de tenedores de bonos por alrededor de 4.600. Y ahí empezó la primera señal de ratificación de confianza, como digo, por parte de los bonistas. Y tomando esa señal de confianza es que el Ecuador decide, bueno, yo voy a emitir entonces los 4.000 millones de dólares, enfocándonos en lo que tanto tenedores de bonos como el Ecuador vemos que es necesario para el país, que es en el primer tramo de deuda, el tramo de deuda muchísimo más cercano, que es aquel que vence en el 2030 y nos va a poder dar cierto alivio fiscal y respiro para que en un segundo momento entremos a un reto importante, que es ordenar nuevamente nuestro perfil de pagos. El interés, menos del 9%, poco menos del 9% del interés de estos bonos, esto también es bueno.
Es bueno en primera instancia porque es un interés más bajo que el interés al que emitimos hace 7 años atrás, que fue del 10,75. Es bueno también porque es en plena condición de mercado, es decir, no tuvimos un garante, no tuvimos una ayuda financiera, es decir, esta es la condición del Ecuador ante los mercados internacionales. Pero además de eso, también es positivo porque nos va a permitir, no solamente con esta tasa de interés, nos va a permitir comprarnos cierto aplanamiento de la curva de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí al 2030, 35 y en adelante vamos a tener pagos de deuda anuales más pequeños que los que estaban previstos con la estructura antigua de la deuda. Se hace esta operación y el riesgo país baja 33 puntos, estamos en 413. La pregunta aquí es, si tenemos un riesgo país tan bajo, el más bajo en muchísimos años, ¿por qué el interés no pudo ser mejor? Bueno, la tasa de interés viene de una construcción partiendo de la tasa de interés de los bonos del Tesoro americano, que ya está alrededor del 4%, y a eso se suma los puntos porcentuales del riesgo país, que básicamente son 4 puntos porcentuales, estamos alrededor del 8 al 9%. Entonces, es una tasa de interés que efectivamente refleja la situación de riesgo del Ecuador. Pero aquí quiero contextualizar con nuestros pares en la región. Al 8% está emitiendo actualmente Colombia, México, por ejemplo, en bonos a 10 años. Tenemos países vecinos como Perú o más abajo Chile, que sí emiten a tasas muchísimo más convenientes, por ejemplo, alrededor del 5%. Pero eso es justamente, se permite una vez que el riesgo país cae. Esto nos demuestra que esta operación de manejo de pasivos fue bien tomada por parte de los mercados, redujo la percepción del riesgo a nivel global para el Ecuador y redujo la percepción del riesgo por una idea clarísima, que fue la que quise posicionar al inicio, y es que el Ecuador para este año sin esta operación se enfrentaba a un riesgo de default de deuda casi inminente y que, digamos, nosotros no podíamos permitirnos entrar en ese trayecto. Entonces, al hacer esto, al abrir el año, los mercados internacionales lo toman, digamos, como una medida de buen manejo económico. Ok, vamos a la tierra, porque seguramente mucha gente que está viendo la entrevista y estas noticias que han pasado en las últimas horas va a decir, ok, ¿de qué hablan? ¿En qué me beneficia a mí? Con esto se alivia la presión que tiene el presupuesto del Estado. ¿En cuánto dinero disponible tiene ahora el Ecuador o el gobierno para otras cosas? Creo, Milton, que hay 2 líneas de alivio. Una línea de alivio efectivamente es aquella que va a dar más margen de maniobra al fisco, al gobierno, para poder tener menores pagos de deuda de manera anual. Este año teníamos previsto pagos de deuda por sobre los 600 hasta los 800 millones en el año. Esta presión vamos a reducirla por cerca de 500 millones. Es decir, vamos a tener un alivio en las finanzas públicas este año y los subsiguientes, que nos va a permitir desde el gobierno, por supuesto, y ahí está el reto, poder concretar esto, que se puedan priorizar ya la atención emergente de sectores como el de seguridad, el sector salud, educativo, etcétera, y con esa margen de maniobra efectivamente poder plantear una ruta también de crecimiento. Y ahí viene el segundo beneficio al que quiero ir. El ir y caminar en una senda de consolidación fiscal y de sostenibilidad fiscal, más de solo consolidación, pone las bases, sienta las bases de la sostenibilidad fiscal, que marca, además de eso, las bases para que el sector productivo, por ejemplo, pueda tener previsibilidad, previsión para poder invertir, crecer, pueda venir inversión extranjera directa y podamos tener, en fin, más dólares para poder crecer más. Claro, eso es lo que un poco la gente quiere saber. Si me van a quedar ahora 500 millones de dólares más o menos en la caja fiscal o en el presupuesto, claro, la atención en los sectores donde más necesidades hay. O sea, por ejemplo, en salud, para que ya no nos den paracetamol para la fractura de pierna, por ejemplo, para que ya nos puedan operar esa pierna y ponernos yeso y no solamente la pastilla. Es decir, eso es lo que espera la gente. Así es, y ese es un reto que esperamos que el gobierno lo pueda transparentar, no solamente las condiciones finales de la emisión de los bonos que están pendientes todavía de definición ya en su tramo final, sino que cómo este margen fiscal que vamos a tener también nos permite tener este respiro para poder atender estos espacios de política pública que son tan necesarios. Tenemos aquí otro reto importantísimo, Milton, y es que el alivio que nos permite esta operación es un alivio de muy corto plazo, hasta mediano plazo, podríamos decir, hasta el 2030, 2034. Ya. Sin embargo, esta transacción va a ser positiva solamente si es que el gobierno, el Estado ecuatoriano, no se vuelve dependiente a refinanciar su deuda cada vez. Es decir, al 2034 no tengamos que nuevamente regresarnos a ver y tener que hacer un refinanciamiento porque no tenemos que pagar. ¿No es como patear la pelota hacia adelante?
Tenemos un ejercicio evidentemente de alivio de muy corto plazo, pero si es que no tenemos el cuidado de evidenciar hacia futuro que necesitamos trabajar en dos cosas importantes. La primera es en seguir la senda de consolidación fiscal para que el déficit fiscal, que recordemos que básicamente la deuda pública responde al tamaño del déficit fiscal. Si el déficit fiscal no se controla, la deuda va a seguir creciendo. Entonces, si no controlamos el déficit, si no tenemos todavía un buen comportamiento, si se quiere, en términos del gasto público, de mejorar los ingresos, pues el déficit fiscal va a seguir aumentando y esto denota insostenibilidad de las finanzas públicas. Porque lo que teníamos que sufrir por deuda en el 2026 pasa al 2034 y lo que teníamos que sufrir de deuda en el 2030 pasa al 2039. ¿Es así? Más o menos es así, tenemos cierta estructura de vencimientos ligeramente distinta que valga decir que es positiva también para el Ecuador porque sí alivia también el perfil de deuda a largo plazo, pero definitivamente sin trabajar en esta arista de mejorar el déficit fiscal, pero también de eso hay una arista importante que es trabajar en la reactivación de la economía. Si es que reducimos la relación deuda-PIB, es decir, si el PIB se convierte, es más grande, vamos a permitir que la economía pueda saldar esa deuda de manera más sencilla y no nos veremos pues entonces en el 2034 o en el 2039 en una situación en la que tengamos que reestructurar nuevamente. Gracias por venir, Ana Cristina, a explicarnos este tema. Hasta yo acabo de entender. Ana Cristina Áviles, ex viceministra de Economía, analista política. Vamos a una pausa y regresamos con más entrevistas.